Si te preguntara dónde está el centro del universo, probablemente señalarías hacia arriba, hacia algún punto distante en el espacio. O quizás dirías que está donde ocurrió el Big Bang, ese momento inicial de creación hace 13.800 millones de años. Pero aquí está la verdad que desafía toda intuición. El universo no tiene centro. Ninguno. Y lo más perturbador es que tú, yo y cada punto en el espacio tiene igual derecho a considerarse el centro. Suena imposible, casi contradictorio, pero es exactamente lo que la cosmología moderna nos dice. Hoy descubrirás por qué esta idea no solo es correcta, sino que cambiará completamente cómo entiendes el espacio, el tiempo y tu lugar en el cosmos. Si te fascinan los misterios más profundos del universo, suscríbete al canal para más exploraciones cósmicas. Para entender por qué el universo no tiene centro, primero necesitamos confrontar nuestras intuiciones sobre el espacio y la expansión. Cuando pensamos en algo que se expande, naturalmente imaginamos un objeto creciendo desde un punto central. Un globo inflándose tiene un centro, una explosión tiene un punto de origen. Incluso cuando una ciudad crece, se expande desde su centro histórico hacia afuera. Esta intuición es tan fuerte que cuando escuchamos sobre el Big Bang, inmediatamente imaginamos una explosión masiva que ocurrió en algún punto específico del espacio, lanzando materia y energía hacia afuera en todas direcciones. Y si eso fuera cierto, entonces sí, habría un centro, el punto donde ocurrió esa explosión inicial. Pero aquí está el problema fundamental con esa imagen. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio mismo. Esta distinción puede parecer sutil, pero es absolutamente crucial. Cambia completamente la naturaleza de lo que estamos discutiendo. Déjame explicarte la diferencia con una analogía que se usa frecuentemente en cosmología, pero que vale la pena explorar, cuidadosamente. Imagina la superficie de un globo. No el interior tridimensional del globo, solo su superficie bidimensional. Ahora dibuja algunos puntos en esa superficie con un marcador. Estos puntos representan galaxias. Cuando inflas el globo, ¿qué sucede con esos puntos? Se alejan unos de otros. Cada punto ve que todos los demás puntos se están alejando de él. Y aquí está la clave. Ningún punto en la superficie del globo es el centro de la expansión. No hay un punto especial desde el cual todos los demás se estén alejando. Cada punto tiene una perspectiva igualmente válida de estar en el centro, porque todos los demás puntos se alejan de él de manera uniforme. Ahora bien, podrías objetar, pero el globo sí tiene un centro, está en el medio de la esfera tridimensional. Y tendrías razón, pero ese centro no está en la superficie del globo. Está en una dimensión extra que las criaturas hipotéticas que viven en la superficie bidimensional no pueden acceder ni percibir. Para ellas, la superficie es todo su universo, y esa superficie no tiene centro. El universo real es similar, pero en una dimensión más alta. Nosotros vivimos en un espacio tridimensional, y ese espacio se está expandiendo de manera similar a cómo la superficie bidimensional del globo se expande. Si hubiera un centro de esta expansión, estaría en alguna dimensión extra que no podemos percibir ni acceder. Pero en nuestro espacio tridimensional no hay centro. Esta es una idea difícil de visualizar porque nuestros cerebros evolucionaron para navegar un mundo tridimensional con objetos que tienen centros claros. Pero el espacio mismo no es un objeto dentro de algo más grande. Es el contenedor de todo lo que existe. Y cuando ese contenedor se expande, lo hace de una manera que no tiene un punto central dentro de sí mismo. Ahora bien, podrías preguntar, si el universo se está expandiendo, ¿hacia dónde se está expandiendo? ¿Qué hay más allá del borde? Esta pregunta asume que el universo tiene un borde, un límite más allá del cual hay algo más. Pero la cosmología moderna sugiere dos posibilidades, ninguna de las cuales implica un borde o un centro. La primera posibilidad es que el universo es infinito. Siempre ha sido infinito, incluso en el momento del Big Bang. Cuando decimos que el universo se está expandiendo, no significa que un universo finito esté creciendo hacia el infinito. Significa que las distancias entre objetos en un universo ya infinito están aumentando.
Cada metro de espacio se está estirando ligeramente, haciendo que las galaxias se alejen unas de otras. Si el universo es infinito, entonces definitivamente no tiene centro, del mismo modo que la línea numérica de números reales no tiene un número central. Puedes elegir cualquier punto y declararlo como tu referencia cero, pero esa elección es arbitraria. No hay un cero absoluto que sea fundamentalmente especial. La segunda posibilidad es que el universo es finito pero sin límites. Esto suena contradictorio, pero no lo es. Piensa nuevamente en la superficie del globo. Es finita. Tiene un área total específica, pero no tiene borde. Si caminas en cualquier dirección en la superficie de la Tierra, nunca llegas a un borde donde el mundo simplemente termina. Eventualmente, regresas a tu punto de partida. El universo podría ser similar, pero en 3 dimensiones en lugar de 2. Podría tener un volumen total finito, pero si viajaras en cualquier dirección durante el tiempo suficiente, eventualmente regresarías a tu punto de partida desde la dirección opuesta. Esto se llama un universo cerrado o de curvatura positiva. Y al igual que la superficie de una esfera no tiene centro en esa superficie, un universo cerrado tridimensional no tendría centro en ese espacio tridimensional. Ambas posibilidades, un universo infinito o un universo finito sin límites, llevan a la misma conclusión. No hay centro. No hay un punto especial en el B1900 espacio que sea fundamentalmente diferente de cualquier otro punto. Esta idea de que no hay lugares especiales en el universo se llama el principio cosmológico. Establece que a escalas lo suficientemente grandes, el universo es homogéneo, se ve igual en todos lados, e isotrópico, se ve igual en todas las direcciones. No importa dónde estés en el universo, si retrocedes lo suficiente para ver el panorama general, verás aproximadamente la misma densidad de galaxias, la misma estructura a gran escala, las mismas leyes físicas operando. Este principio no es solo una suposición filosófica, está respaldado por observaciones. Cuando miramos el universo en todas las direcciones, vemos una distribución notablemente uniforme de galaxias a gran escala. Sí, hay estructuras locales como cúmulos de galaxias y vacíos, pero cuando promedias sobre volúmenes suficientemente grandes, la uniformidad emerge. La evidencia más dramática del principio cosmológico proviene de la radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Esta es la luz residual del Big Bang, emitida cuando el universo tenía solo 380.000 años de edad. Ha estado viajando a través del espacio durante más de 13.000 millones de años, y ahora la detectamos como radiación de microondas que llega de todas las direcciones. Y aquí está lo asombroso. Esa radiación es extraordinariamente uniforme. Su temperatura es de aproximadamente 2,7 grados Kelvin en todas las direcciones, con variaciones de solo una parte en 100.000. Esta uniformidad es exactamente lo que esperarías si el universo no tuviera un centro especial. Si hubiera un centro, veríamos alguna asimetría en el CMB, alguna dirección que fuera fundamentalmente diferente. Pero no la hay. Sin embargo, nuestras intuiciones siguen resistiéndose a esta idea. Queremos preguntar, pero si el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, ¿no podemos simplemente calcular hacia atrás y encontrar dónde estaba todo en ese momento inicial? La respuesta es que en ese momento inicial, todo estaba en todas partes. El Big Bang no ocurrió en un punto del espacio. Ocurrió en todos los puntos del espacio simultáneamente. Para entender verdaderamente por qué el universo no tiene centro, necesitamos corregir una de las concepciones erróneas más comunes sobre el Big Bang. La mayoría de las personas, cuando escuchan Big Bang, imaginan una explosión gigantesca. Piensan en un punto infinitamente pequeño y denso que de repente explotó, lanzando materia y energía hacia el vacío del espacio circundante. Pero esta imagen es fundamentalmente incorrecta. El Big Bang no fue una explosión en el sentido ordinario de la palabra. No hubo un antes del Big Bang donde existía un vacío esperando ser llenado. No hubo un punto en el espacio preexistente donde ocurrió el evento. De hecho, el espacio mismo y el tiempo comenzaron con el Big Bang. Piénsalo de esta manera.
No puedes preguntar ¿qué había antes del Big Bang? De la misma manera que no puedes preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta no tiene sentido porque antes es un concepto temporal, y el tiempo mismo comenzó con el Big Bang. No había un antes. El Big Bang marca el límite del tiempo, el primer momento. De manera similar, no puedes preguntar ¿dónde ocurrió el Big Bang? Porque el espacio también comenzó con el Big Bang. No ocurrió en una ubicación dentro del espacio. Ocurrió en todas partes simultáneamente porque todas partes era un punto en ese momento inicial, y luego ese punto se expandió para convertirse en el universo que vemos hoy. Esta idea es tan contraintuitiva que vale la pena abordarla desde múltiples ángulos. Imagina que tienes una fotografía que se estira uniformemente en todas las direcciones. Cada píxel se aleja de cada otro píxel. Si retrocedes en el tiempo, la imagen se encoge. Los píxeles se acercan, pero ningún píxel es especial. No hay un píxel central, desde el cual todos los demás se están alejando. Todos los píxeles simplemente se están alejando unos de otros porque el espacio entre ellos se está expandiendo. Ahora aplica esto al universo. Retrocede en el tiempo, y el universo se encoge. Las galaxias se acercan. Continúa retrocediendo y llegas a un punto donde todas las galaxias estaban increíblemente cerca unas de otras. Sigue retrocediendo hasta el momento del Big Bang, y todas las ubicaciones en el espacio estaban en el mismo punto, no porque todo convergiera hacia un centro, sino porque el espacio mismo se había encogido hasta ese estado. Esto significa que el lugar exacto donde estás sentado ahora mismo estaba, en el momento del Big Bang, en el mismo punto que el lugar donde está actualmente la galaxia Andrómeda, y el lugar donde está el cúmulo de Virgo, y cada otro punto en el universo. Todos los lugares eran el mismo lugar. Cuando el universo comenzó a expandirse, estos puntos que estaban juntos comenzaron a separarse, no porque se estuvieran moviendo a través del espacio, sino porque el espacio entre ellos se estaba creando, se estaba estirando. Es similar a cómo los puntos en un globo se separan cuando lo inflas, no porque los puntos se estén moviendo sobre la superficie del globo, sino porque la superficie misma se está expandiendo. Esta distinción entre movimiento a través del espacio y expansión del espacio es crucial. Las galaxias no se están moviendo alejándose unas de otras en el sentido ordinario. El espacio entre ellas se está expandiendo, llevándolas consigo. Es por eso que podemos observar galaxias que se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, algo que sería imposible si estuvieran moviéndose a través del espacio, pero que es perfectamente posible cuando es el espacio mismo el que se expande. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que el universo realmente se está expandiendo de esta manera? La evidencia proviene de múltiples líneas de observación, pero la más directa es el corrimiento al rojo cosmológico. Cuando miramos galaxias distantes, vemos que su luz se ha desplazado hacia longitudes de onda más largas, hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más distante es la galaxia, mayor es este corrimiento al rojo. El astrónomo Edwin Hubble descubrió esta relación en 1929 y cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos. Inicialmente, este corrimiento al rojo fue interpretado como un efecto Doppler, similar a cómo el sonido de una ambulancia cambia de tono cuando pasa junto a ti. Si una fuente de luz se aleja de ti, sus ondas se estiran, desplazándose hacia el rojo. Si se acerca, se comprimen, desplazándose hacia el azul. Pero el corrimiento al rojo cosmológico no es exactamente un efecto Doppler ordinario. Es causado por la expansión del espacio mismo. Mientras la luz viaja desde una galaxia distante hasta nosotros, el espacio a través del cual viaja se está expandiendo, estirando las ondas de luz en el proceso. Este estiramiento es lo que observamos como corrimiento al rojo. Y aquí está lo crucial. Observamos este corrimiento al rojo en todas las direcciones. No importa hacia dónde miremos, las galaxias distantes se están alejando de nosotros. Y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esto podría hacerte pensar que estamos en el centro de la expansión,
Pero recuerda la analogía del globo. Cada punto en la superficie ve todos los demás puntos alejándose. No hay un centro especial. De hecho, un observador en una galaxia distante vería exactamente lo mismo que nosotros. Vería todas las galaxias alejándose de su ubicación, con las más distantes moviéndose más rápido. Desde su perspectiva, él estaría en el centro. La simetría del universo significa que cada observador tiene una perspectiva igualmente válida. Esta relación entre distancia y velocidad de recesión se cuantifica en la ley de Hubble. Establece que la velocidad a la que una galaxia se aleja de nosotros es proporcional a su distancia. Si una galaxia está 2 veces más lejos, se aleja 2 veces más rápido. Esta es exactamente la relación que esperarías si el espacio se está expandiendo uniformemente, sin un centro especial. La constante de proporcionalidad en esta ley, llamada la constante de Hubble, nos dice qué tan rápido se está expandiendo el universo actualmente. Su valor ha sido difícil de medir con precisión, y de hecho hay una tensión actual en cosmología, porque diferentes métodos de medición dan valores ligeramente diferentes. Pero todos están de acuerdo en que el universo se está expandiendo, y lo está haciendo de una manera que no tiene centro. Ahora bien, si rebobinamos esta expansión hacia atrás en el tiempo, llegamos a la conclusión de que el universo fue alguna vez mucho más pequeño, más denso y más caliente. En el momento del Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo estaba en un estado de densidad y temperatura extremas. Pero aquí está la sutileza crucial. Cuando decimos que el universo era más pequeño, no significa que estaba comprimido en una pequeña región de un espacio más grande. Si el universo es infinito ahora, entonces era infinito incluso entonces, solo que con todas las distancias proporcionalmente más pequeñas. Si el universo es finito sin límites, entonces tenía un volumen total más pequeño, pero todavía sin un centro o borde. Esta es probablemente la parte más difícil de entender. ¿Cómo puede algo infinito volverse más pequeño o más grande? La respuesta es que lo que cambia no es la extensión infinita, sino la escala de las distancias. Imagina un patrón infinito, como una cuadrícula infinita. Puedes hacer la cuadrícula más fina o más gruesa sin cambiar el hecho de que es infinita. De manera similar, las distancias en un universo infinito pueden estirarse o contraerse sin afectar su infinitud. Entonces, cuando hablamos del Big Bang, no estamos hablando de un evento que ocurrió en un lugar. Estamos hablando de un momento en el tiempo cuando el universo entero estaba en un estado de densidad infinita o casi infinita. Ese estado existía en todas partes simultáneamente, no solo en un punto central. Esta comprensión resuelve varias paradojas aparentes. Por ejemplo, podrías preguntarte, si todo comenzó en un punto, ¿cómo puede el universo observable tener un diámetro de más de 90.000 millones de años luz? La respuesta es que no todo comenzó en un punto en el sentido espacial. El espacio mismo estaba increíblemente comprimido, pero ya contenía todas las ubicaciones que existen hoy. Otra forma de pensar sobre esto es considerar el horizonte cosmológico. Hay un límite a qué tan lejos podemos ver en el universo, no porque el universo termine allí, sino porque la luz de lugares más distantes aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Este horizonte está a unos 46.000 millones de años luz en todas las direcciones, dándonos un universo observable con un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Pero más allá de ese horizonte, el universo continúa. Hay galaxias que nunca podremos ver porque su luz nunca nos alcanzará, no porque estén demasiado lejos en sentido absoluto, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar a través de él. Este horizonte crea la ilusión de que estamos en el centro de algo. Después de todo, vemos el mismo horizonte a la misma distancia en todas las direcciones, con nosotros en el medio. Pero este es solo nuestro horizonte particular. Un observador en una galaxia distante tendría su propio horizonte, centrado en su ubicación. No hay un horizonte cosmológico absoluto o universal, solo horizontes locales para cada observador. Es como estar en un barco en el océano.
Ves el horizonte a la misma distancia en todas las direcciones, con tu barco aparentemente en el centro. Pero sabes que no estás realmente en el centro del océano. Es solo una característica de tu perspectiva limitada. De manera similar, nuestro horizonte cosmológico es una característica de nuestra perspectiva particular, no una indicación de que estamos en un lugar especial en el universo. Hemos establecido que el universo no tiene centro, pero ahora necesitamos profundizar en por qué esto es así explorando la geometría misma del espacio. La forma del universo determina no solo si tiene un centro, sino también su destino final y la naturaleza fundamental de la realidad. En geometría, hay 3 tipos básicos de curvatura que un espacio tridimensional puede tener: positiva, negativa o cero, lo que llamamos plano. Cada una de estas geometrías tiene propiedades radicalmente diferentes, y cada una implica algo diferente sobre si el universo tiene un centro. Comencemos con la curvatura plana, también llamada geometría euclidiana. Esta es la geometría que aprendiste en la escuela. Las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre. La suma de los ángulos de un triángulo es exactamente 180 grados, y el teorema de Pitágoras funciona perfectamente. Si el universo tiene curvatura cero, se extiende infinitamente en todas las direcciones, como un plano. Infinito, pero en 3 dimensiones. En un universo plano e infinito, definitivamente no hay centro. Del mismo modo que no puedes señalar un punto central en un plano infinito bidimensional, no puedes señalar un punto central en un espacio tridimensional infinito. Cada punto es equivalente a cualquier otro punto. Puedes elegir cualquier ubicación como tu origen de coordenadas, pero esa elección es puramente arbitraria, una conveniencia matemática sin significado físico. La curvatura positiva es como la superficie de una esfera, pero nuevamente en una dimensión más alta. Imagina una hiperesfera cuatridimensional. Nosotros, como criaturas tridimensionales, viviríamos en la superficie tridimensional de esta hiperesfera, de la misma manera que los seres bidimensionales podrían vivir en la superficie bidimensional de una esfera ordinaria. En un universo con curvatura positiva, las líneas paralelas eventualmente convergen. Los triángulos tienen ángulos que suman más de 180 grados. Y si viajas en línea recta durante el tiempo suficiente, eventualmente regresas a tu punto de partida desde la dirección opuesta. Es como caminar alrededor de la Tierra. Eventualmente das la vuelta completa. Crucialmente, un universo con curvatura positiva es finito. Tiene un volumen total específico, pero no tiene borde. No hay un final donde el espacio simplemente se detiene. Y tampoco tiene centro, al menos no un centro dentro del espacio tridimensional que habitamos. El centro de una hiperesfera estaría en la 4ª dimensión espacial, inaccesible para nosotros. Piénsalo como la superficie de la Tierra. Tiene un área finita, no tiene borde, y no tiene un centro en la superficie. El centro de la Tierra está debajo de la superficie, en una dimensión que sale del plano bidimensional de la superficie. De manera similar, cualquier centro de un universo esférico estaría en una dimensión más allá de nuestras 3 dimensiones espaciales. La curvatura negativa es la más difícil de visualizar. Es como una silla de montar que se curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en la perpendicular, pero extendida a 3 dimensiones. Los matemáticos la llaman geometría hiperbólica. En este tipo de espacio, las líneas paralelas divergen, los triángulos tienen ángulos que suman menos de 180 grados, y el espacio tiene una especie de cualidad infinitamente extendida. Un universo con curvatura negativa sería infinito, expandiéndose para siempre en todas las direcciones de manera aún más dramática que un universo plano. Y al igual que un universo plano, no tendría centro. De hecho, la ausencia de un centro es aún más obvia en un universo hiperbólico, porque la geometría misma refuerza la idea de que ningún punto es especial. Entonces, ¿qué tipo de curvatura tiene nuestro universo real? Esta ha sido una de las preguntas más importantes en cosmología durante décadas, y la respuesta proviene de observaciones cuidadosas de la radiación cósmica de fondo de microondas. Recuerda que el CMB es la luz residual del Big Bang. Las pequeñas variaciones de temperatura en esta radiación
Esas fluctuaciones de una parte en 100.000 contienen información sobre la geometría del espacio. Específicamente, el tamaño angular de estas fluctuaciones nos dice si el espacio es plano, curvo positivamente o curvo negativamente. Piénsalo de esta manera. Si dibujas un círculo en una superficie plana, su circunferencia es exactamente 2π veces su radio. Pero en una superficie curva, esta relación cambia. En una esfera, la circunferencia de un círculo es menor de lo esperado. En una silla de montar hiperbólica, es mayor de lo esperado. Las fluctuaciones en el CMB actúan como círculos cuyo tamaño podemos medir. Al comparar su tamaño angular observado con su tamaño físico calculado, podemos determinar la curvatura del espacio. Y los resultados son notables. El universo parece ser plano, o tan cerca de plano que no podemos medir ninguna curvatura con nuestros instrumentos actuales. El satélite Planck, que midió el CMB con una precisión sin precedentes, encontró que si el universo tiene curvatura, es menor al 0,4%. Esto es extraordinariamente cercano a plano. Para todos los propósitos prácticos, podemos tratar el universo como si tuviera curvatura cero. Pero aquí está la sutileza. Esto solo nos dice sobre la curvatura del universo observable. Es posible que el universo completo, más allá de nuestro horizonte, tenga curvatura, pero en una escala tan grande que no podemos detectarla. Es como tratar de determinar si la Tierra es plana o redonda, midiendo solo tu jardín. En una escala pequeña, la Tierra parece plana incluso si es globalmente esférica. Algunos cosmólogos sugieren que el universo podría ser una hiperesfera tan grande que la porción que podemos observar es efectivamente plana, de la misma manera que la superficie de la Tierra parece plana a nivel local. Si esto es cierto, entonces el universo sería finito sin límites, pero nuevamente sin centro en nuestro espacio tridimensional. Otros argumentan que el universo es verdaderamente infinito y plano en todas las escalas. Esta es actualmente la interpretación más común de los datos, en parte porque es la predicción de la teoría de inflación cósmica. La inflación cósmica es una idea propuesta en la década de 1980 para explicar varias características del universo que de otro modo serían difíciles de entender. La teoría sugiere que en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, el universo experimentó un periodo de expansión exponencialmente rápida, creciendo de tamaño en un factor de al menos 10 a la 26 en solo una fracción minúscula de segundo. Esta expansión inflacionaria resolvió varios problemas cosmológicos, pero para nuestros propósitos, lo importante es que predice que el Lola 100 universo debería ser extremadamente plano. Incluso si el universo comenzó con alguna curvatura, la inflación lo habría estirado tanto que cualquier curvatura se habría vuelto indetectable. Es como inflar un globo hasta un tamaño gigantesco. Eventualmente, cualquier parte pequeña de su superficie parece perfectamente plana. Si la inflación realmente ocurrió, y la mayoría de los cosmólogos creen que sí, entonces el universo es probablemente infinito y plano, confirmando que no tiene centro en un sentido aún más fundamental. Pero aquí hay una complicación fascinante. Incluso si el universo es globalmente plano e infinito, podría tener lo que se llama una topología no trivial. La topología se refiere a cómo el espacio está conectado, en lugar de su curvatura. Por ejemplo, imagina un universo que es plano en curvatura, pero que se envuelve sobre sí mismo, como un videojuego antiguo, donde sales por un lado de la pantalla y apareces en el otro lado. Podrías tener un espacio que es localmente plano, pero globalmente finito porque está conectado de maneras inusuales. Algunos cosmólogos han buscado evidencia de tal topología en el CMB, buscando patrones que se repiten que podrían indicar que estamos viendo la misma región del espacio desde múltiples direcciones. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia convincente de topología no trivial, pero la posibilidad permanece abierta. Si el universo tiene topología no trivial, entonces sería finito sin ser curvo, y aún no tendría centro. Serías como una hormiga caminando sobre la superficie de un toroide, una forma de rosquilla. La superficie es localmente plana, pero no tiene centro en esa superficie. Independientemente,
de cuál de estas posibilidades sea correcta: un universo plano infinito, un universo esférico finito, un universo hiperbólico infinito o un universo con topología exótica. La conclusión es la misma: no hay centro. Cada una de estas geometrías es, por su naturaleza, matemática, sin centro. Esta ausencia de un centro no es solo una curiosidad técnica. Tiene profundas implicaciones filosóficas y científicas. Significa que las leyes de la física deben ser las mismas en todas partes. No puede haber leyes especiales que se apliquen solo en el centro del universo, porque no hay centro. Esta uniformidad de las leyes físicas es fundamental para cómo hacemos ciencia. También significa que no estamos en una ubicación especial o privilegiada. Esta idea, conocida como el principio copernicano, ha sido una lección constante en la historia de la astronomía. Copérnico nos mostró que la Tierra no es el centro del sistema solar. Descubrimientos posteriores mostraron que el Sol no es el centro de la galaxia, y nuestra galaxia no es el centro del universo. Cada vez que pensamos que estábamos en el centro de algo, resultó ser una ilusión creada por nuestra perspectiva limitada. La lección final es que no hay centro en absoluto. Es una humildad, cósmica, pero también una simetría hermosa. Cada punto en el universo es equivalente. Cada observador ve aproximadamente lo mismo a gran escala, y las leyes de la naturaleza son universales. Incluso después de toda esta explicación, es natural que tu mente siga resistiéndose a la idea de que el universo no tiene centro. Nuestras intuiciones son profundas, y desafiarlas requiere no solo entender la teoría, sino también confrontar directamente los malentendidos específicos que hacen que la idea parezca imposible. Dediquemos esta sección a abordar las objeciones y confusiones más comunes. Malentendido número 1. Si observo que todas las galaxias se alejan de mí, eso significa que estoy en el centro. Esta es quizás la objeción más intuitiva. Después de todo, si estás en una habitación y todas las personas se están alejando de ti, naturalmente concluirías que estás en el centro de algo. ¿Por qué debería ser diferente con las galaxias? La resolución está en entender que en una expansión del espacio, a diferencia del movimiento ordinario a través del espacio, cada observador ve exactamente el mismo patrón. No es que las galaxias se estén moviendo alejándose específicamente de ti, es que el espacio entre tú y cada galaxia se está expandiendo. Piensa nuevamente en nuestro globo. Cuando lo inflas, cada punto marcado en su superficie ve todos los demás puntos alejándose. No hay un punto especial. La recesión que observas no es porque eres el centro, sino porque participas en una expansión universal donde todo se aleja de todo lo demás. De hecho, si pudieras comunicarte instantáneamente con un observador en una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia y comparar notas, ambos dirían exactamente lo mismo. Todas las galaxias se están alejando de mí. Ambos tendrían razón desde sus respectivas perspectivas, lo que demuestra que ninguno está realmente en el centro. Malentendido número 2. El Big Bang debe haber ocurrido en algún lugar. Ese lugar es el centro. Este malentendido viene de pensar en el Big Bang como un evento que ocurrió en una ubicación dentro del espacio preexistente. Pero como hemos discutido, el espacio mismo se creó en el Big Bang. No había un lugar donde ocurrió porque el lugar es un concepto espacial, y el espacio no existía antes. Es como preguntar en qué página de un libro comienza el libro. La pregunta está mal formulada. El libro completo, incluida su primera página, comienza a existir todo a la vez. De manera similar, el espacio completo, incluido cada punto dentro de él, comenzó a existir en el Big Bang. Cuando retrocedes en el tiempo hacia el Big Bang, no estás rastreando hacia un punto en el espacio. Estás rastreando hacia un momento en el tiempo cuando todo el espacio estaba comprimido. Ese momento existió en todas partes simultáneamente, no solo en un centro particular. Malentendido número 3. Si el universo es finito, debe tener un centro, como una esfera tiene un centro. Este es un malentendido sobre dimensionalidad. Una esfera tridimensional sí tiene un centro,
pero ese centro está dentro del volumen tridimensional de la esfera. Si imaginas criaturas bidimensionales viviendo en la superficie de una esfera, esa superficie bidimensional no tiene centro dentro de sí misma. El centro de la esfera está en la tercera dimensión, inaccesible para las criaturas de superficie. De manera similar, si el universo es una hiperesfera tridimensional, su centro estaría en una cuarta dimensión espacial que no podemos acceder o percibir. Dentro de nuestro espacio tridimensional no hay centro. Cada punto en nuestra hiperesfera tridimensional tiene vecinos en todas las direcciones, sin ningún punto siendo especial o central. Es matemáticamente análogo a cómo la superficie de la Tierra no tiene centro. Sí, la Tierra como objeto tridimensional tiene un centro a 6.370 kilómetros debajo de la superficie. Pero si preguntas, ¿dónde está el centro de la superficie de la Tierra?, la pregunta no tiene respuesta. La superficie es bidimensional y no tiene un punto central dentro de esas dos dimensiones. Malentendido número 4. El universo observable tiene un centro y estamos en él. Este es técnicamente cierto, pero engañoso. El universo observable, que es la porción del universo que podemos ver desde nuestra ubicación, sí tiene un centro, y ese centro somos nosotros. Pero esto no es una característica especial del universo. Es simplemente una característica de nuestra perspectiva particular. Cada observador en el universo está en el centro de su propio universo observable. Un observador en una galaxia distante está en el centro de su universo observable, que se superpone parcialmente con el nuestro, pero también incluye regiones que nunca podremos ver, mientras excluye algunas regiones que nosotros podemos ver. El universo observable no es una característica física del universo. Es una característica de nuestra relación con él, definida por nuestra ubicación y el tiempo finito que la luz ha tenido para viajar desde el Big Bang. Es como el horizonte en el océano siempre aparece centrado en tu barco, pero no significa que tu barco esté en el centro del océano. Malentendido número 5. Si el espacio se está expandiendo, debe expandirse hacia algo. Ese algo debe tener un centro. Esta objeción asume que el espacio es un objeto dentro de un contenedor más grande, y que la expansión es movimiento hacia ese contenedor. Pero el espacio no es un objeto dentro de algo más. Es el contenedor mismo de todo lo que existe. Cuando decimos que el espacio se está expandiendo, no significa que se esté expandiendo hacia algo externo. Significa que las distancias métricas dentro del espacio están aumentando. Un metro de espacio se estira ligeramente, convirtiéndose en un poco más de un metro. Esto sucede en todas partes simultáneamente. Es similar a cómo el concepto de arriba no requiere que haya algo hacia lo cual arriba apunte. Arriba es simplemente la dirección opuesta al centro gravitacional. De manera similar, la expansión del espacio no requiere un destino externo. Es una propiedad intrínseca del espacio mismo. Malentendido número 6. Los científicos simplemente no saben dónde está el centro todavía. Eventualmente lo descubrirán. Este malentendido trata la ausencia de un centro como ignorancia temporal, en lugar de una característica fundamental del universo. Pero no es que no sepamos dónde está el centro, es que la geometría y topología del espacio hacen que la existencia de un centro sea matemáticamente imposible. No es como buscar un tesoro escondido que eventualmente encontraremos. Es como buscar el número entero más grande. Es una búsqueda sin sentido, porque el concepto mismo es contradictorio. En un espacio que es infinito y homogéneo, o finito sin límites, no puede haber un centro por definición. De hecho, si alguna vez encontráramos evidencia de un centro, algo que hiciera una ubicación fundamentalmente diferente de todas las demás, revolucionaría completamente la cosmología y requeriría reescribir nuestras teorías fundamentales. Sería tan sorprendente como descubrir que las leyes de la física son diferentes en diferentes lugares. Malentendido número 7. Si viajo en una dirección durante el tiempo suficiente, eventualmente llegaré al borde del universo. Este malentendido asume que el universo tiene un borde, un límite más allá del cual no hay más espacio.
Pero tanto en un universo infinito como en uno finito sin límites, no hay tal borde. En un universo infinito, obviamente no puedes llegar a un borde porque no hay uno. No importa cuán lejos viajes, siempre hay más espacio delante de ti. Es como intentar caminar hasta el final de la línea numérica. Siempre hay otro número más grande. En un universo finito sin límites, como una hiperesfera, también nunca llegas a un borde. En cambio, si viajas en línea recta durante el tiempo suficiente, eventualmente regresas a tu punto de partida desde la dirección opuesta, habiendo dado la vuelta completa al universo. Es como circunnavegar la Tierra, nunca llegas a un borde de la superficie terrestre. En ambos casos, la ausencia de un borde significa que no hay un centro. El centro y el borde son conceptos relacionados. En geometría ordinaria, el centro es el punto equidistante de todos los puntos del borde. Si no hay borde, el concepto de centro pierde significado. Malentendido número 8. Esto es solo filosofía o matemáticas abstractas, no tiene implicaciones reales. Este es quizás el malentendido más peligroso porque descarta la importancia de estas ideas. Pero la comprensión de que el universo no tiene centro tiene implicaciones prácticas y profundas. En términos prácticos, afecta cómo interpretamos las observaciones astronómicas, cómo modelamos la evolución del universo y cómo predecimos su futuro. Los cosmólogos usan el principio de que no hay centro para simplificar las ecuaciones de la relatividad general, haciendo que los problemas complejos sean manejables. En términos filosóficos, nos dice que no estamos en una posición especial en el cosmos. Esta humildad cósmica ha sido una fuerza motriz en la ciencia durante siglos. Nos ha enseñado a cuestionar el antropocentrismo, a buscar leyes universales en lugar de explicaciones ad hoc, y a reconocer que nuestras perspectivas son limitadas e inherentemente sesgadas. También tiene implicaciones para cómo pensamos sobre el destino del universo. En un universo sin centro no puede haber un colapso hacia un centro. Si el universo alguna vez deja de expandirse y comienza a contraerse, lo haría uniformemente, con todas las distancias disminuyendo proporcionalmente, no convergiendo hacia un punto central. Malentendido número 9. Incluso si el espacio no tiene centro, seguramente la materia debe tener una distribución con un centro de masa. Este es un malentendido más sofisticado. Podrías pensar que incluso si el espacio es homogéneo, la distribución de la materia dentro de él podría tener un centro de masa, un punto donde la masa promedio está concentrada. Pero en un universo que es homogéneo a gran escala, no hay tal centro de masa. Si el universo es infinito con densidad uniforme, entonces tiene masa infinita distribuida uniformemente, y el concepto de centro de masa no está definido. Es como preguntar por el centro de masa de un plano infinito de densidad uniforme. No hay uno. Si el universo es finito sin límites, entonces la topología hace que el centro de masa sea igualmente indefinido. No puedes encontrar un punto único donde la masa esté más concentrada porque la geometría del espacio hace que todos los puntos sean equivalentes. En ambos casos, la distribución de materia refleja la geometría del espacio mismo. Sin centro, sin borde, con cada punto siendo fundamentalmente similar a cualquier otro cuando se promedia sobre escalas suficientemente grandes. Estos malentendidos comunes todos surgen de la misma fuente: la dificultad de dejar ir nuestras intuiciones arraigadas sobre el espacio. Pensamos en el espacio como un contenedor, como algo que tiene límites y centros, porque todos los objetos que experimentamos en la vida cotidiana tienen estas propiedades. Pero el universo no es un objeto dentro del espacio, es el espacio mismo. Y el espacio, resulta, obedece reglas que son profundamente contraintuitivas cuando se ven desde nuestra perspectiva limitada de criaturas evolucionadas para navegar un pequeño planeta en un rincón insignificante del cosmos. Hemos explorado la ciencia, la geometría y los malentendidos sobre por qué el universo no tiene centro. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que esto realmente significa, tanto para nuestra comprensión del cosmos como para nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en él. La ausencia de un centro en el universo es, en muchos sentidos, la culminación de un viaje de humildad cósmica
que comenzó hace siglos. Cada paso en la historia de la astronomía nos ha alejado de la idea de que ocupamos una posición especial o privilegiada en el cosmos. Hace 500 años creíamos que la Tierra era el centro de todo. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de nosotros. Esta visión geocéntrica no era solo una teoría científica, era profundamente reconfortante psicológicamente. Confirmaba nuestra importancia, nuestro lugar central en el plan cósmico. Luego vino Copérnico, quien nos dijo que en realidad orbitamos el Sol junto con los otros planetas. Fue un golpe al ego colectivo de la humanidad. Ya no estábamos en el centro del sistema solar, pero al menos pensamos, el Sol es especial. Seguramente nuestra estrella está en el centro de algo importante. La astronomía del siglo XIX y principios del XX reveló que el Sol es una estrella ordinaria, una entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Y no está en el centro de la galaxia. Orbita alrededor del centro galáctico, a unos 26.000 años luz de distancia, completando una órbita cada 230 millones de años aproximadamente. Bien, pensamos, pero seguramente nuestra galaxia, la Vía Láctea, debe ser especial. Quizás está en el centro del universo. Pero en el siglo XX, Edwin Hubble y otros descubrieron que el universo está lleno de miles de millones de galaxias, cada una conteniendo miles de millones de estrellas. La Vía Láctea no es especial. Es simplemente una galaxia promedio en un universo vasto. Y ahora, finalmente, la cosmología moderna nos dice que no solo no estamos en el centro del universo, sino que no hay centro en absoluto. Cada ubicación es equivalente. No hay un punto especial, ni siquiera uno que no ocupemos. Es la declaración final de mediocridad cósmica. Pero aquí está lo notable. Lejos de ser deprimente, esta realización es profundamente liberadora y hermosa. Nos libera de la necesidad de ser especiales en términos de ubicación y nos permite apreciar lo que realmente nos hace únicos: nuestra conciencia, nuestra capacidad de hacer preguntas, de buscar comprensión, de maravillarnos ante el cosmos. No necesitamos estar en el centro del universo para tener significado. Nuestro significado proviene de nuestra capacidad de comprender que no hay centro, de rastrear las implicaciones de esa verdad y de apreciar la simetría elegante de un universo donde cada punto es equivalente. Esta perspectiva también nos da una forma completamente nueva de pensar sobre la existencia. Si cada punto en el espacio tiene igual derecho a considerarse el centro, entonces, en cierto sentido, estás en el centro de tu universo observable. Desde tu perspectiva, todo se organiza alrededor de ti. Esto es cierto para cada ser consciente en el cosmos. Es similar a cómo cada persona es el protagonista de su propia historia de vida. Desde tu perspectiva de primera persona, eres el centro de la experiencia. Pero esto no contradice el hecho de que todos los demás también son los centros de sus propias experiencias. La ausencia de un centro objetivo hace espacio para innumerables centros subjetivos. La física moderna también nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la realidad a través de este concepto. La simetría, la idea de que las leyes de la física son las mismas en todas partes y en todas las direcciones, está en el corazón de nuestra comprensión del universo. Esta simetría es posible precisamente porque no hay centro especial. Las simetrías en física están relacionadas con leyes de conservación. Por ejemplo, el hecho de que las leyes de la física sean las mismas en todos los momentos del tiempo lleva a la conservación de la energía. El hecho de que sean las mismas en todas las ubicaciones del espacio lleva a la conservación del momento. Estas simetrías fundamentales son lo que hace que el universo sea predecible y comprensible. Si el universo tuviera un centro, esas simetrías se romperían. Las leyes de la física podrían ser diferentes cerca del centro que lejos de él. El universo sería mucho más complicado, quizás incluso incomprensible. La ausencia de un centro no es solo un dato curioso, es fundamental para que la ciencia sea posible. Hay también una elegancia estética en un universo sin centro. Es democrático en el sentido más fundamental.
No hay aristocracia cósmica de ubicaciones privilegiadas. Cada punto del espacio es un ciudadano, igual con los mismos derechos y propiedades. Esta igualdad fundamental del espacio refleja un tipo de simetría perfecta. Los matemáticos y físicos a menudo hablan de la belleza de las teorías, y parte de esa belleza viene de la simetría y la simplicidad. Un universo sin centro es más simple que uno con centro, en el sentido de que no necesitas reglas especiales para ubicaciones especiales. Una sola descripción se aplica en todas partes. Esta simplicidad es también práctica. Los cosmólogos pueden modelar el universo entero usando ecuaciones relativamente manejables, precisamente porque pueden asumir homogeneidad e isotropía, la ausencia de direcciones o ubicaciones especiales. Sin esta simplificación, entender el universo sería casi imposible. Pensando hacia el futuro, la ausencia de un centro tiene implicaciones para cómo el universo evolucionará. Si el universo continúa expandiéndose para siempre, como parece probable dado que la expansión se está acelerando, lo hará de manera uniforme. No habrá un colapso hacia un centro, porque no hay centro hacia el cual colapsar. En cambio, las galaxias se alejarán cada vez más unas de otras. Eventualmente, en cientos de miles de millones de años, cada galaxia quedará aislada, incapaz de ver ninguna otra galaxia porque todas habrán cruzado más allá del horizonte cosmológico. Cada isla galáctica será su propio universo observable, completamente desconectada de todas las demás. Es un destino melancólico de alguna manera, pero también profundamente simétrico. Así como no hay un centro especial ahora, no habrá un destino especial. Cada galaxia experimentará el mismo aislamiento eventual, cada una desapareciendo lentamente en su propia oscuridad. Pero eso está incomprensiblemente lejos en el futuro. Por ahora vivimos en una época cósmica donde el universo es lo suficientemente joven como para que podamos ver miles de millones de galaxias, lo suficientemente maduro como para que estructuras complejas como estrellas y planetas hayan evolucionado, y lo suficientemente especial como para que seres conscientes puedan surgir y preguntarse sobre su lugar en todo esto. Y ese es quizás el pensamiento más profundo de todos. El universo no tiene un centro en el espacio, pero tiene algo aún más notable. Tiene regiones donde la materia se ha organizado en formas que pueden reflexionar sobre sí mismas. Lugares donde el universo se ha vuelto consciente de su propia existencia. Tú eres uno de esos lugares. Eres una forma en que el universo se conoce a sí mismo. No estás en el centro del universo en términos espaciales, pero en términos de experiencia consciente, eres absolutamente central. Tu perspectiva, tu capacidad de asombro, tu búsqueda de comprensión, estas son formas en que el cosmos se ilumina a sí mismo. Carl Sagan lo expresó bellamente cuando dijo: «Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo». No necesitamos estar en el centro geométrico del universo para ser centrales a su significado. El significado surge donde surge la conciencia, y eso hace que cada lugar consciente sea especial a su manera. Entonces, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que estás viendo el universo sin centro en todas las direcciones. Cada estrella, cada galaxia que ves, existe en un espacio que no tiene punto central. Y sin embargo, desde tu perspectiva, todo se organiza alrededor de ti, no porque seas objetivamente central, sino porque esa es la naturaleza de la perspectiva. Estás simultáneamente insignificante, un punto en un cosmos vasto sin centro y absolutamente central, el punto de vista único desde el cual aprecias toda esta grandeza. Esta paradoja no es una contradicción, es la verdad más profunda sobre lo que significa ser un observador consciente en un universo sin centro. El universo no necesita un centro para ser maravilloso. De hecho, es aún más maravilloso sin uno. La simetría perfecta, la igualdad fundamental de todos los puntos del espacio, la elegancia matemática de las leyes que gobiernan un cosmos sin ubicaciones privilegiadas, todo esto apunta hacia un universo que es más profundo, más hermoso y más coherente de lo que sería si tuviera un centro arbitrario. Y tú, parado en ningún lugar especial,
y en todos lados, al mismo tiempo. Tienes el privilegio extraordinario de comprender esto. Eres polvo de estrellas, que se ha organizado de tal manera que puede contemplar la ausencia de un centro cósmico. Esa capacidad de comprensión, esa chispa de conciencia, es más notable que cualquier ubicación especial podría ser. Si este viaje a través de uno de los misterios más profundos de la cosmología te ha cambiado, si te ha hecho ver el universo de una manera nueva, te invito a que te suscribas al canal. Porque hay innumerables maravillas más, esperando ser exploradas. Preguntas que desafían nuestras intuiciones y nos llevan a verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Gracias por acompañarme en esta exploración de un universo sin centro. Hasta nuestra próxima aventura cósmica.